día de la segunda vuelta electoral estuvo saturada en las redes sociales. Hubo actos de violencia de las dos tendencias políticas y con los resultados obtenidos por Lenín Moreno, queda claro que el Ecuador está partido en dos. Amigas y amigos, yo soy Belkis Sánchez. Bienvenidos todos a Tesis y Antítesis. De acuerdo con los datos oficiales del Consejo Nacional Electoral, el candidato del oficialismo Lenín Moreno obtuvo el 51.17% de los votos, mientras que el candidato Guillermo Lasso de la alianza Creo Suma se queda con el 48.83% de los votos válidos. Las provincias que le dan el triunfo a Moreno son Manabí, con 66.83%, Los Ríos con 58.99%, El Oro con 53.77%, Esmeraldas con 53.78%, mientras que Guillermo Lasso logró una importante votación en Pichincha, Cotopaxi, Napo y Loja. Y bien, el día de hoy en el programa queremos saludar la presencia de la asambleísta por el Movimiento Alianza País, Jimena Ponce. Ella estará en lugar del asambleísta Luis Fernando Torres, a quien esperábamos para la emisión de este programa. Sin embargo, lamentablemente no acudió. Asambleísta, le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida también al asambleísta Virgilio Hernández y de inmediato empezamos con este debate político. Asambleísta Ponce, con el 99% ya de las actas escrutadas, Lenín Moreno por el Movimiento Alianza País alcanza más del 51%, Guillermo Lasso alcanzó apenas un 48% y claramente tenemos como ganador al candidato del oficialismo. Así es, los resultados que ya se han venido pronunciando, que son los resultados del Consejo Nacional Electoral, dan estos datos de una sobrepasar con 2.3 puntos aproximadamente Lenín Moreno al siguiente candidato, y eso da ya una victoria. Es muy difícil que con este punto por ciento que falta todavía por ser contabilizado vayan a cambiar las cosas. Afortunadamente en nuestro país, en el Ecuador, la jornada electoral se vivió en paz. Yo creo que hay que expresar un agradecimiento al pueblo ecuatoriano que, pese a los llamados a la violencia, que pese a esas insistencias de querer contaminar el proceso con algunas acciones irregulares durante ese día, el pueblo ecuatoriano acudió en paz a las urnas, y eso me parece que es da cuenta del cambio que quiere este país, de cómo lo hemos vivido en estos 10 años y cómo lo seguiremos manteniendo en estos 4 años más en la presidencia de Lenín Moreno. Nos parece que es un resultado ejemplar. Además, hay que agradecer también a toda la ciudadanía que se movilizó alrededor del proceso electoral. Las elecciones no fueron llevadas únicamente por los 5 vocales del Consejo Nacional Electoral. Las elecciones contaron con la participación y la movilización de que siquiera de unas 250.000 personas, 41.000 juntas que tenían sus vocales, voluntarios y voluntarias de las dos organizaciones políticas que también estuvimos presentes en los conteos de los votos, que significó entonces movilizarse más de 200.000 personas del Ecuador. Así que un proceso llevado por cientos de miles de ecuatorianos y millones de ecuatorianos que fuimos a las urnas para dar nuestro respaldo a Lenín Moreno, creo que dan la garantía de un proceso que se vive en paz y de un siguiente momento, un paso adelante que debemos dar ya en estos días. Cómo hacer gobierno con Lenín Moreno, cómo ir concretando esa campaña de diálogo, que es lo que corresponde en este momento. Correcto, asambleísta Ponce, muchísimas gracias. Asambleísta Hernández, un resultado ejemplar ha destacado la asambleísta Jimena Ponce. No obstante, cabe señalar o hacer énfasis en esta diferencia de 2.32%, que si lo comparamos en este caso con los resultados hace 4 años con Rafael Correa, hubo una diferencia considerable. Sí, en primer lugar, permítame, Belkis, expresar mi más profundo agradecimiento al pueblo ecuatoriano, porque ese pueblo ecuatoriano, lo que evidencian los resultados de ayer, sigue confiando en la revolución ciudadana, y a pesar de que, como usted bien apunta, la distancia es menor, o más bien el apoyo es menor al que tuvimos hace 4 años, sin embargo es un apoyo mayoritario. La mayor parte de la población cree que el Movimiento País es la alternativa para seguir construyendo el cambio. Me parece que antes de profundizar más en este 51%, yo sí creo que hay que resaltar algunos hechos que son sospechosos. La primera pregunta que yo haría es, ¿alguna vez fue la tendencia efectivamente distinta o este escenario fue fraguado? Esta es la pregunta que yo me quisiera hacer. Es decir, ¿no fue de alguna manera construido este escenario? ¿No es un reprise de lo que estaba preparado para la primera vuelta también? ¿Para qué?
Es la pregunta. Y creo que los propios candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la candidatura de la banca nos dan la respuesta. Lo que buscan es dejar una sombra de duda para generar o decir que las elecciones han sido ilegítimas, y no creo esto que sea lo más grave, sino sobre todo para buscar mantener una actitud de beligerancia e incluso yo diría de violencia en los próximos 4 años. 30 segundos. Me parece que esto es importante. Hay muchos hechos sospechosos. La actitud de Sedatos, que yo creo que ahora hay que preguntar cuánto vale efectivamente el precio de una farsa montada. Por otro lado, también lo de participación ciudadana, y en este caso la actitud de Rudy Hidalgo, ¿no? Que en otras ocasiones, indistintamente de cuál sea la distancia, se había pronunciado. Ahora señaló que había un empate técnico, a pesar de que sus propios datos le daban ganador a Lenín Moreno. De tal manera que yo creo que este es un escenario fraguado, este es un escenario premeditado para buscar generar esta sensación de ilegitimidad y de esa manera tener pretexto para buscar generar violencia en los próximos años. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Ponce, sin duda alguna, uno de los hechos que marcó la jornada, la noche del domingo, fue justamente esta división que había en cuanto a los resultados de las encuestas a boca de urna. Teníamos prácticamente en un momento a 2 presidentes ya proclamados por su cuenta en este caso, y también lo que señalaba el asambleísta Hernández, esta actitud por parte de la Corporación Participación Ciudadana. Creo que hay que diferenciar las actitudes de los 2 candidatos. En ese momento todavía siguen siendo candidatos, hasta las 5 de la tarde que se cerraban las urnas. El compañero Lenín Moreno expresó los resultados del exit poll como posibilidades, ratificando siempre que la decisión va a ser la oficial del Consejo Nacional Electoral. Por otro lado, el candidato Lasso se proclamó presidente. Los medios auparon esa proclamación, se dirigían a él como señor presidente cuando eso era todavía irreal. Ese me parece que hay una carga de responsabilidad en los medios de comunicación. Aquellos que tienen la responsabilidad de transmitir la información, de procesar la información, de proveer información a la ciudadanía para que pueda tomar sus decisiones, para que pueda seguir construyendo sociedad, fueron destruyendo esa información, haciéndola más deleznable. Ahora vemos que se va desarmando y se va desbaratando ese entramado que se venía trabajando. Desde el mismo sábado en la noche, cuando una encuestadora dio los resultados a través de su cuenta de Twitter, empezó a soltar resultados en los que indicaba que Lasso, según sus datos, Lasso era el ganador. Esto se viene armando y se viene conjugando con lo que ya ocurre el día sábado, incluso con este conteo rápido. Afortunadamente, la Politécnica Nacional, yo soy egresada de la Escuela Politécnica Nacional, también entregó los resultados del conteo rápido, que son muy precisos y muy exactos, muy cercanos a lo que ya el resultado del Consejo Nacional Electoral se estaba ofreciendo. Es decir, habían varios instrumentos, pero los instrumentos lo que son eso. Medios de comunicación y los políticos alrededor de Creo los quisieron utilizar de una manera diferente y creo que dañina para un proceso democrático. Afortunadamente tenemos ya conteos avanzados, como se ha iniciado el programa con el 99%, en los cuales ya la diferencia de más de 2 puntos va asentándose. Y hay que hacer un reconocimiento también o recordar que en la elección de Mauricio Macri en el 2015, Guillermo Lasso al día siguiente estuvo felicitando a Macri con una diferencia también cercana a los 2.8 puntos. Es decir, una diferencia casi la misma que tuvimos en el Ecuador, pero aquí resulta que los ecuatorianos no podemos contar los votos, aquí hacemos fraude, aquí las juntas electorales no sirven, pero en Argentina sí, y por eso Lasso salió a felicitar a Macri. Entonces pedimos coherencia y que no se utilicen ni se tergiverse los hechos que son los que está dando el Consejo Nacional Electoral ya con sus datos. Gracias, asambleísta Ponce. Asambleísta Hernández, la noche misma del domingo veíamos al candidato Guillermo Lasso anunciando la impugnación en todas las provincias del país respecto de los resultados. Sí, pero esta, que es una estrategia que creo que sigue este libreto de buscar generar una sombra de duda, se cae por su propio peso. Fíjese que transcurridas más de 24 horas, lo que señalan como ejemplo son 2 actas, ¿sí? Cuando ellos tienen un centro de cómputo prácticamente paralelo, ellos tienen los resultados de todas las actas y lo que presentan son 2 actas, ¿no? En las que efectivamente pueden presentarse inconsistencias y para eso existen los recursos en la propia ley electoral. O escuché decir al delegado de la propia organización de Creo Suma,
en esta mañana, que una vez realizado el conteo en Pichincha, ellos tendrían preocupación de 200 actas de 7.000. ¿Sí? Es decir, 200 actas no es ni el 3%, 200 actas con seguridad la Junta de Pichincha podrá evacuar en un día y si es necesario volver a contar cada una de estas mesas se lo podrá hacer, porque 200 actas no significa ni el 3%. Le vuelvo a indicar, creo que esto es parte de un libreto y ese libreto no me preocupa tanto ahora qué es lo que pretende porque finalmente la verdad se va a poder conocer en muy pocas horas, que ya estarán todos los datos definitivos, sino sobre todo el precedente que buscan generar a futuro. Ahí está mi preocupación. Pero ¿qué decir de los actos de violencia que ya vimos se generaron la noche del domingo? ¿Esto no se puede, no puede empeorar el escenario? Es que esa es la preocupación, es que esa es la preocupación. 30 segundos. El candidato de la banca prácticamente ha perdido la cabeza, ahí generando esta situación de ilegitimidad, generando esta duda, y el candidato a vicepresidente, al que afortunadamente en el país hoy cada vez la gente le cree menos, pero señalando y convocando a un paro cívico nacional. Eso es lo que buscan, eso es lo que pretenden, desconocer la voluntad ciudadana a través de bravuconadas. Son tan prepotentes que piensan que la presidencia de la República se puede ganar con bravuconadas. ¿Y frente a ese escenario qué, asambleísta? Frente a ese escenario, creo que hay la firmeza de la respuesta popular. El pueblo ya decidió y ahora hay que defender los votos. Y para defender los votos están las propias instituciones y yo diría también los observadores internacionales, que de manera reiterada, por ejemplo, el presidente de la Comisión de Observación de la UNASUR, que es el presidente del Consejo Nacional Electoral de Colombia, ha señalado que este es uno de los procesos más auditados, más observados y que ha dado claras muestras de transparencia. Por lo tanto, aquí ha ganado el pueblo ecuatoriano y ahora, con la fuerza de los millones, con la complicidad de los medios y también de empresas tramposas, pretenden usurparle al pueblo un triunfo y una victoria democrática. Correcto. Gracias, asambleísta Hernández, asambleísta Ponce. Amigos, es tiempo de una primera pausa aquí en Tesis y Antítesis. No se vayan, al volver continuamos con más de este análisis en torno a los resultados de la segunda vuelta electoral. Ya volvemos. Tesis y Antítesis llega a ustedes a través de la señal abierta de la televisión legislativa, Canal 42 en Quito y por la web www.tvl.asambleanacional.gov.es. Amigas y amigos, continuamos con más de este programa de debate político Tesis y Antítesis, hoy con la presencia de la asambleísta Jimena Ponce. Ya lo adelantábamos en el primer bloque, pero en este segundo bloque nos vamos a enfocar aún más en el papel que han jugado las encuestadoras, los exit poll y conteos rápidos. Para la segunda vuelta, el Consejo Nacional Electoral autorizó las encuestas a pie de urna o exit poll y otras que ofrecieron conteo rápido. Los resultados fueron los siguientes. Perfiles de opinión: 52.20% Lenín Moreno, 47.80% Guillermo Lasso. CEDATOS: 53.02% Guillermo Lasso y 46.98% Lenín Moreno. En el conteo rápido, la Escuela Politécnica Nacional señaló 51.15% para Lenín Moreno, mientras que Lasso obtuvo 48.85%. En tanto, la corporación Participación Ciudadana señaló un empate técnico, por lo que no se atrevió a dar el ganador de la segunda vuelta. Y bien, continuamos con este video que nos pone un poco en contexto. Asambleísta Ponce, parece un mal endémico de las encuestadoras. Pasó aquí, pasó en Estados Unidos, pasó con el Brexit. Bueno, en realidad las encuestas hay que leerlas, creo que con un análisis político, no es solo un instrumento que nos arroja números y con esos puedo fríamente sacar conclusiones o digamos hacer regla de tres. Hay que contextualizarlos. Me parece que durante este proceso tuvimos una
porcentaje importante de indecisos el momento de toma de datos de la encuesta. Los decisos y los que estaban ya decididos nos daban su opinión, pero sobre los indecisos estos tenían un porcentaje de alrededor del 12%, que a la larga en estas diferencias tan pequeñas que nos manejábamos ya para los resultados, pues sí tenían un nivel de influencia. Creo que en ese sentido, ya en la parte un poco técnica o de análisis de los datos, me parece que era algo que había que irlo considerando. Estimábamos con algunos compañeros la posibilidad de sacar alguna modelación respecto a cómo estos indecisos se van comportando y van arrojando a uno u otro candidato su voto favorable. Ese creo que es un análisis que hay que hacerlo posteriormente. Pero eso en el tema técnico. En el tema político, en el tema del uso del instrumento, me parece que sí existieron algunos manejos inadecuados. Inadecuados digo en el sentido de informar y de proveer información adecuada a la población. Las encuestas vienen a ser unas fuentes de información para la ciudadanía y la ciudadanía se basa en eso para toma de decisiones. Entonces, por tanto, son instrumentos de uso público que deben ser absolutamente fehacientes, verdaderos y deben proveer tranquilidad a la ciudadanía. Pero ¿cómo se determina eso hasta cierto punto, asambleísta Ponce, cuando bien sabemos que es algo que un poco nos permite conocer más o menos cómo está el comportamiento, pero que no es determinante? Y sobre todo cuando vimos resultados de estas dos encuestadoras que daban como ganador al candidato por Alianza País y la otra como ganador al candidato por Creo. O sea, en definitiva, ¿cuál tiene la razón? Bueno, es precisamente a lo que yo voy, a lo del uso político. El instrumento nos puede arrojar, nos puede ayudar a sacar conclusiones que las tenemos que contextualizar y hacer algún tipo de análisis para los que hacen uso del dato. Pero el uso del instrumento, el uso de sacarlo antes, es decir, aquí tenemos en la norma electoral que existen ciertas fechas hasta donde se lo puede utilizar y en otras en las que no se lo puede divulgar. Pero vemos que el mismo sábado la encuestadora Market sacaba sus datos por una supuesta presión que tenía. No explicó bien, pero lo saca por redes sociales, con lo cual desde el mismo sábado en la noche se fraguaba esta confusión que al día domingo se fue ratificando con las otras encuestadoras. Correcto. Hubo también otra postura muy cuestionable de Rudy Hidalgo de Participación Ciudadana cuando decía: mi margen de diferencia es de 0.6 y por tanto no puedo dar el resultado. El margen de diferencia de ella es de 1.6. 1.6 es diferente de 0.6, que es lo que dijo en medios, y con eso no quiso dar su resultado numérico, sino que dijo que era un empate técnico, cuando Lenín Moreno estaba sobre el candidato Guillermo Lasso. Esto Correcto. Nuevamente fue parte de esta coalición que hicieron entre Market, luego Participación Ciudadana y los datos también de Sedatos. Sedatos, recordemos que tuvo un impasse al presentar unos datos erróneos porque los rectificó posteriormente, cambiando los datos en el que daba ganador a Lasso y después le dio ganador a Lenín Moreno. Entonces Correcto. Ahí tenemos dudas ya no sobre la estadística, sino sobre las empresas que aplican la estadística. Gracias, asambleísta Ponce. Asambleísta Hernández. Mire, creo que lo que pasa es que hay ciertas encuestadoras que son parte de la estrategia de campaña. Ya vimos en primera vuelta, había una encuestadora que trabajaba para el Partido Social Cristiano e intentó generar y posicionar el escenario de segunda vuelta con Cynthia Viteri. Ahora, ¿qué es lo que vemos? Cuando en todo el tiempo, por lo menos en la última semana, la tendencia era muy clara en favor de Lenín Moreno, una encuestadora generó estadísticamente un error de 10 puntos, porque le daba 5 puntos ganador al candidato y contrario, ¿sí? Y por lo tanto también perjudicaba en esa misma dimensión al candidato del Movimiento País. Ahí existió una clara estrategia en la que hay además connivencia con los medios de comunicación y con el propio candidato, que hasta ahora no es capaz de reconocer los resultados, generando un ambiente de tensión, generando un ambiente que se puede prestar para la confrontación. De parte del Movimiento País no ha existido actos de violencia, porque más bien nosotros estamos absolutamente seguros del pronunciamiento popular. Hemos señalado que si ellos desean que se puedan revisar los datos, se los puede hacer porque la ley permite eso, ¿sí? Pero de ninguna manera vamos a permitir que un triunfo democrático sea arrebatado a los ciudadanos. Esto me parece que es lo central, de tal manera que aquí hay una empresa que tiene que explicarle al país
Y me parece que esta empresa ya en esta campaña ha actuado de manera demasiado irregular, con actuación, ha tenido actuaciones demasiado irregulares. A ver, pero allí nos estamos refiriendo puntualmente a la encuestadora Cedatos. Cedatos. Ahora, ¿qué pasa con perfiles de opinión que le dio también una ventaja considerable a al candidato por el movimiento oficialista? Pero perfiles de opinión, lo que vemos, y creo que también ayer no solo gana el Movimiento País, yo creo que hay que reivindicar también a perfiles de opinión y a Paulina Recalde, que en un primer momento fue blanco de una serie de acusaciones, cuando en realidad lo que va a pasar es que el resultado final va a estar muy cercano y en el margen de error que ella precisamente señaló. De tal manera que me parece que estos instrumentos que son necesarios, las herramientas son instrumentos, son herramientas de trabajo, pero tienen que ser analizados y sobre todo utilizados de manera adecuada. No pueden prestarse como parte de la estrategia de campaña para intentar posicionar a uno u otro candidato, porque eso hace que se pierda cada vez más credibilidad. Correcto, gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Ponce, al final de la jornada se había manifestado que las únicas perdedoras en este caso fueron las encuestadoras. Bueno, hay un candidato que perdió también, entonces no nos lo olvidemos, el candidato ganador sigue siendo Lenín Moreno. Creo que la empresa mancha su nombre, la estadística hay que manejarla, y es un instrumento para toma de decisiones, para valorar una situación, y creo que no tiene cuestionamiento. Sí, el comportamiento que ha tenido alguna de las encuestadoras. El comentario que hace Virgilio tiene ese sentido. Yo también ratifico, por ejemplo, el tema de la Escuela Politécnica Nacional y el conteo rápido, que también ratificó y fue muy preciso a la hora de dar los datos que están muy justos con el dato con el conteo del Consejo Nacional Electoral. Creo que existen entonces propuestas serias. El uso de la estadística se le puede dar resultados que son utilizados de manera seria, y hay otros que tienen cierta tinte politiquero, que ahora precisamente está pretendiendo ser una plataforma de duda para poder llevar al caos a la ciudadanía. La ciudadanía se expresó con el voto. Las encuestas reflejan una decisión, un resultado sobre una muestra. El dato preciso es el del voto. El Consejo Nacional Electoral cuenta la voluntad de cada uno de los ecuatorianos y ecuatorianas que fuimos a las urnas. Ese es nuestro voto y ese es el deber que tiene. Y ahora ya en el conteo vemos los resultados que nos está arrojando. Frente a eso, lo que hemos hecho durante 11 elecciones, tanto Alianza País como los otros movimientos políticos, ha sido acogernos a los resultados del Consejo Nacional Electoral. En la misma elección del 19 de febrero, los asambleístas de Creo, que ahora están llamando a los paros nacionales o a cualquier otra cosa de movilización y de violencia, están ya agarrados la credencial que les dio el Consejo Nacional Electoral, dada por el mismo sistema informático, por los mismos vocales, por los mismos 40.000 juntas. Y ahora resulta que en esta elección, cuando gana su candidato a la presidencia, resulta que ponen en cuestionamiento. Yo creo que ya la cosa se va a ir asentando, la gente quiere trabajar en paz, la gente quería que esta campaña sucia que arrancó, Creo, se acabe de una sola vez y poder de ahora en adelante seguir trabajando ya con esta propuesta de gobierno de Lenín Moreno. Gracias, asambleísta Ponce. Asambleísta Hernández, misma pregunta. ¿Perdedoras las encuestadoras, además del candidato por el movimiento Creo? Mire, todo proceso electoral es un proceso de incertidumbre, genera incertidumbre frente al resultado. Por eso que tiene que buscar por todos los mecanismos institucionales disminuir esa incertidumbre y entregarle certezas a la ciudadanía. Estas encuestadoras, asociadas con ciertos medios, eso no hay que dejar de decirlo, buscaron más bien cultivar, fomentar este ambiente de incertidumbre. Esto es importante decir. ¿Para qué? Para empañar los resultados. Yo creo que esta es una estrategia que estaba previamente establecida, la intentaron jugar en primera vuelta y ahora el libreto de alguna manera se repite. Y aquí hay una cosa muy grave, Belkis, es el tema de la responsabilidad política, porque lo que puede generar este ambiente de incertidumbre exacerbado es realmente resultados que pueden ser impredecibles. Uno puede saber cómo empiezan, pero no cómo terminan. Entonces, aquí hay responsabilidad política, pero también puede haber otro tipo de responsabilidad. ¿Qué pasa si esto generaba una violencia inusitada? No, ventajosamente el pueblo ecuatoriano yo creo que es un pueblo cada vez más maduro y rechaza a los malos perdedores, pero lo que buscaban es encender ese ambiente. ¿Qué es esto del candidato al que efectivamente nadie le puede ver? Creo que es parte de los errores de la
de la estrategia del banquero, que es el candidato a vicepresidente, llamando a un paro cívico. ¿Qué significa eso? Buscaban cultivar violencia en el marco de la incertidumbre. 30 Por lo segundos. tanto, ahí hay también otro tipo de responsabilidad. Ahora, pretenden buscar un ambiente de confrontación. Vuelvo a señalar, el pueblo ecuatoriano va a ir evidenciando la verdad. El propio alcalde Nebot, ya que no ha venido Luis Fernando, vale señalar lo que dice el propio alcalde Nebot. El propio alcalde Nebot dice que si es que hay documentadamente certeza de que hay en alguna junta irregularidad, tiene que seguirse el proceso legal. De tal manera que aquí no es cuestión de decir, nosotros nos hemos afectado, tenemos inconsistencia, ¿no? Yo creo que aquí lo que ha pasado, no existe inconsistencia numérica ni en los resultados, sino una inconsistencia programática. Y el pueblo ecuatoriano se dio cuenta que la candidatura del banquero afectaba a lo que hemos logrado en estos 10 años. Y por eso, finalmente, se inclinó por Lenín Moreno y vamos a tener la posibilidad de continuar este proceso de cambio y transformación, pero también con muchas variaciones que ya las ha señalado el propio Lenín Moreno. Gracias, asambleísta Hernández, asambleísta Ponce. Amigos, vamos a una nueva pausa. Al volver estaremos con más de este programa y nuestro segmento Esfera 2.0. Conoceremos qué se dijo en las redes sociales. Ya regresamos. Pueden ver, escuchar y escribir a Tesis y Antítesis a través de YouTube, Facebook y por nuestra cuenta Twitter @Tesis y Antítesis. Amigos, continuamos con más de Tesis y Antítesis. Esta semana analizamos los resultados de la segunda vuelta electoral. En las redes sociales, los comentarios han sido inagotables. De inmediato, Esfera 2.0. El presidente Rafael Correa, a través de su cuenta en la red social Twitter, @MashiRafael, citaba: felicitaciones a nuestro pueblo por esta nueva jornada cívica. Lamentablemente, 2 encuestas Exit Poll dan resultados absolutamente contradictorios. Estadísticamente, esto es imposible, diferencia de 10 puntos entre las 2 encuestas. Alguien miente, hay que esperar. Asambleísta Ponce, ¿qué dice usted? Bueno, efectivamente las encuestadoras tendrán que responder por sus resultados, qué técnica utilizan, les resta credibilidad en este momento y con la actitud que han tenido esta de contubernio con algunos medios de comunicación para causar esta zozobra. Esperemos que las mismas encuestadoras asuman su responsabilidad, salgan a dar respuestas sobre lo que han venido haciendo, porque este viraje tan abrupto en sus datos pues viene a ser bastante extraño. Las mismas encuestas que vinieron dando incluso datos como triunfador a Lenín Moreno, resulta que el último momento se les viran los datos. Es bastante improbable que además luego con el conteo del Consejo Nacional Electoral y con los votos, pues precisamente ya la realidad nos da cuenta que ese viraje no ha sido cierto. Entonces me parece que ahí hay que responder a la ciudadanía defendiendo su voto, porque la encuesta que nos dé ese datos o la encuesta el conteo rápido que nos han querido colocar como unos insumos para sembrar esta zozobra no son datos oficiales. Estamos ya con los datos a 1%, creo, de cerrar los datos oficiales, más los procesos de impugnación que legalmente deberán tener alguna justificación. Tampoco puede ser, como dice el candidato perdedor, que va a impugnar todas las actas, porque así lo ha venido repitiendo, ahora ya va afinando y dice ya son tantas actas, pero en inicio ha salido a decir que va a impugnar todas las actas. Tenemos un proceso que se está cerrando, solo se puede impugnar aquellas actas que presentan inconsistencias, de lo contrario vamos a contar de nuevo, y eso no no funciona como con las decisiones de una persona, sino con las decisiones que están enmarcadas en la ley. Gracias, asambleísta Ponce. Continuamos con más de lo que se dijo en redes sociales. Asambleísta Hernández, @Decio Machado. Para mí la Politécnica es lo más serio metodológicamente. Estos son sus datos y dicen 0,7% de margen de error. Hubo también un comentario en Facebook, ahí se citó: lo que digo es que lo de market que han manejado los medios es de ayer y no de hoy. Lo de informe confidencial es una proyección y no un exit poll. Lo de perfiles de opinión es cualquier cosa como siempre. Sedatos está en entredicho y Participación Ciudadana no se quiso mojar. En ese mare magnum, la Politécnica es para mí un referente de seriedad, así lo cita Decio Machado. ¿Deberían entonces prohibirse estas encuestas a boca de urna, asambleísta? En su momento el Tribunal Supremo Electoral no autorizó exit polls. Mire,
que lo diga Decio, que es un contradictor del gobierno y que al mismo tiempo reconozca el triunfo, me parece que es un tema importante. Creo que la misma actitud que tiene este analista deberían tener también otros sectores políticos, no solo perfiles de opinión. Dijo que ganábamos, ¿no? También lo dijo la propia Politécnica, efectivamente, con un nivel de certeza muy importante, y además también lo sabe Participación Ciudadana, ¿no? Es increíble que esta vez no haya buscado posicionar sus datos, sus números. ¿Por qué? Porque responde a determinados intereses políticos. Esto es lo que yo creo, y obviamente hace falta poder revisar cómo trabajan las encuestadoras. No me parece que lo adecuado sea prohibir, me parece que hay que buscar mayor seriedad, mayor rigor. Quizá si muchos más institutos como el de la Politécnica podrían entrar, eso ayudaría a que se pueda también captar finalmente cuál es el ambiente, porque no solo depende de recoger los datos, también es importante entender, ¿sí?, cómo va a responder la ciudadanía. Finalmente los exit polls se hacen confiando en que el ciudadano que votó esté diciendo la verdad, ¿no? Y puede haber ahí un voto oculto que es necesario profundizarlo también de mejor manera. No creo que el camino sea prohibir ninguna encuesta ni tampoco ninguno de estos instrumentos, sino una adecuada regulación y sobre todo regulación de carácter técnico que impida que se utilicen estos instrumentos, sobre todo por las consecuencias que pueden generar. Yo digo, lo de ayer, si no sería por la madurez del pueblo ecuatoriano, podría desembocar en un enfrentamiento civil. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Ponce, estamos ya en la parte final del programa. En estos últimos minutos que nos queda, concentrémonos un poco en la tarea que tendrá ya el candidato ganador, próximo presidente de la República. Lenín Moreno tiene una labor difícil, así se lo advierte. ¿Podríamos decir, asambleísta Ponce, que podrá sanear el gobierno? Me refiero a todas estas denuncias de corrupción que se han evidenciado en este último tiempo, construir un verdadero movimiento político y generar también estas alianzas que ya se han señalado. Bueno, es precisamente como Lenín Moreno ha planteado su propuesta para el siguiente periodo de gobierno. Esta mano extendida, esta mano morena, como dice el compañero, hacia la ciudadanía, hacia las organizaciones. Este llamado que lo reiteraba anoche y que decía a las organizaciones que se han separado, que han visto algún inconveniente en los procesos que hemos llevado adelante durante estos 10 años, a esas mismas organizaciones vamos a incorporarlas, a esas nuevas organizaciones que se han venido formando, esa nueva ciudadanía que se ha venido formando, que tiene preocupaciones sobre la política pública, sobre el ejercicio del gobierno, bienvenidas a conformar estas mesas, grandes mesas de diálogo a las que estaría convocando Lenín Moreno. Creo que un tema importante es el asunto que usted ha comentado, el tema del trabajo de la lucha contra la corrupción. Hay que continuarlo, no lo vamos a inaugurar porque ya lo hemos venido trabajando, hemos trabajado de manera estructural en la lucha contra la corrupción, aquí mismo en la Asamblea, cuando hemos modificado el Código Integral Penal, la Ley de Transparencia, el sistema de compras públicas, son instrumentos que nos han permitido eliminar lo que antes estaba permitido, que por ley se roben, que por ley se utilicen los recursos públicos de manera indiscriminada, que por ley se compre gas a las barcazas cuando eso debía ser una regulación de los sectores estratégicos para proveer derechos a la ciudadanía. Estos elementos se han venido desmantelando de manera estructural. Nos toca una etapa, yo creo, que de vigilar que esa normativa pueda ser aplicada de manera ya operativa y verificar los casos. Tenemos casos que ya han arrancado de lucha contra la corrupción, de identificar a culpables. Justamente estos prófugos de la justicia han sido los voceros de la campaña de Creo, han sido los que han alimentado esta campaña de odio de Creo y que ahora afortunadamente seguiremos con los procesos para poder pedirles acá que cumplan la sentencia que les corresponde. Correcto. Entonces, creo que la lucha contra la corrupción es una de ellas, pero sobre todo una forma de hacer gestión y de hacer política, de hacer gobierno desde el diálogo, desde el consenso, desde los acuerdos que se puedan ir logrando con la ciudadanía. Correcto. Gracias, asambleísta Ponce. Asambleísta Hernández, ¿cómo lograr conciliar a este país, conciliar al Ecuador partido en dos? A ver, la campaña terminó el jueves, las elecciones terminaron el día de ayer y ahora es importante pensar en el futuro.
Y para eso me parece que no se puede dejar de ver también el 48% de respaldo que tuvo la candidatura de Creo. Porque en ese 48% hay personas con las que ideológicamente no vamos a coincidir. Seguramente personas que se han visto afectadas porque, por ejemplo, ahora tienen que pagar mucho más impuestos a algunos grupos de poder que antes no lo hacían, ¿no? Otras personas que en ese 48% tienen una idea diferente del poder. Creen que el poder debe ser manejado por ciertas élites financieras, bancarias, y por lo tanto no aceptan este permanente triunfo de la revolución ciudadana. Pero en ese 48% también hay miles de ciudadanos, millones de ciudadanos que seguramente aspiran cambios serios. Seguramente votaron creyendo que esta era una posibilidad de cambios a favor del empleo, cambios a favor de la lucha contra la corrupción, y creo que no se puede desoír esto que también la ciudadanía de alguna manera se ha expresado. Por lo tanto, Lenín Moreno tiene ahora un gran objetivo, un primer gran objetivo, que es volver a pensar en la unidad del país. Ya lo ha dicho el propio Lenin, yo voy a ser presidente de todos los ecuatorianos, obviamente con una opción prioritaria por los intereses de la patria, una opción prioritaria por los más pobres, por los desempleados, por las personas que más requieren, pero de todos los ecuatorianos. Y en ese sentido habrá que ver cuáles son estos grandes ejes que nos pueden unir: la lucha contra la corrupción, la lucha por el empleo, la lucha por buscar alternativas para ir enfrentando la situación económica. Ahí hay grandes elementos que pueden permitirnos unir, y me parece que Lenín Moreno es la persona adecuada para suscitar esos diálogos que permita pensar en cómo continuar esta senda de transformaciones de beneficio del país y también de la mayor parte de ciudadanos. Correcto. Gracias, asambleísta Hernández, asambleísta Ponce, por habernos acompañado en esta ocasión. Amigas y amigos, hemos analizado a lo largo de este programa los resultados de la segunda vuelta electoral. Recuerden que aquí en Tesis y Antítesis, como siempre, la síntesis les corresponde a ustedes. Será hasta una próxima ocasión. A la Flaxo Radio y la radio de la Asamblea Nacional.